lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio y él sigue gritando. Posteriormente, lo mato. ¿Qué tan perturbada puede estar la mente de alguien capaz de cometer crímenes atroces contra sus semejantes? En este capítulo de nuestro podcast sobre asesinos seriales, exploraremos la psique de estos individuos. No buscamos justificar sus actos, sino intentar comprender, aunque sea un poco, los factores que podrían contribuir a sus comportamientos. No es nuestra intención idealizarlos ni glorificar a los llamados asesinos en serie. Más bien queremos analizar sus crímenes para reflexionar sobre lo que ocurre en sus mentes. Sin más preámbulos, comencemos. Para esta primera entrega quiero comenzar con Luis Alfredo Garavito Cubillos, quien es conocido como La Bestia, uno de los asesinos en serie que sin duda atemorizó a Colombia entre 1992 y 1999. Este despiadado apodo refleja la brutalidad de sus crímenes, ya que se confirmó que la Fiscalía colombiana le atribuyó al menos 172 víctimas, en su mayoría menores de edad. Inicialmente Garavito fue condenado a 1.853 años de prisión. Sin embargo, debido a la ausencia de cadena perpetua en la legislación colombiana y a los beneficios que obtuvo por colaborar con la justicia al momento de su captura en 1999, su condena se redujo a 40 años de prisión. Garavito llegó a ser catalogado como uno de los asesinos en serie más perversos de toda América Latina. Hoy, en este podcast, profundizaremos en su historia y compartiremos datos que probablemente no conocías. Al investigar su pasado, nos encontramos con que tuvo una infancia marcada por el trauma y el abuso, vivencias infligidas por quienes debieron protegerlo. Proveniente de una familia numerosa y de escasos recursos, Garavito fue criado por un padre autoritario y violento. Según una entrevista que él mismo concedió, sufrió de abuso sexual desde temprana edad a manos de un vecino muy cercano a su padre, quien en una ocasión lo ató desnudo a una cama y procedió a torturarlo física y psicológicamente. Acto seguido, el agresor le mordió los testículos y los glúteos. Una vez consumado el abuso, Garavito reveló que fue cortado con una cuchilla de afeitar y quemado con cera caliente de una vela. Según él, la frustración y la impotencia que sintió en ese momento fue tan intensa que descargó su violencia, capturando y decapitando 2 aves, un acto que, según algunos, podría haber sido el primer indicio de conductas violentas que posteriormente desarrollaría en su vida adulta. Presuntamente, estos abusos comenzaron cuando Garavito tenía apenas 13 años. Sin embargo, ya desde mucho antes había sufrido abuso físico y psicológico por parte de su padre y de su madre. En una ocasión, relata que fue encadenado fuera de su casa como castigo por intentar defender a la que fuera su madre durante una de las borracheras de su padre. Cuenta que cuando esto pasaba, el hombre regresaba a casa particularmente alterado, buscando desquitarse con ellos o con su progenitora. Afirma que permaneció encadenado durante 6 meses, tiempo en el cual fue sometido a numerosos castigos físicos. Fue así como de víctima pasó a ser victimario. En una entrevista cuenta cómo transcurría el año de 1969, cuando llevó a cabo el primero de los 171 abusos cometidos antes de ser detenido. En su relato asegura que su primera víctima tenía apenas 6 años. No ahondó en la descripción de los sucesos, pero en esta misma confesión relata que obligaba a sus hermanos menores a desnudarse para dormir junto a él y le realizaba tocamientos indebidos noche tras noche. Quienes lo conocieron relatan que el niño se hizo hombre, pero algo en él no era normal. Se comportaba de manera retraída y no tenía la madurez de una persona de su edad. Bebía mucho, esto al punto de convertirlo en una adicción. Transcurría el año de 1972
cuando, tras ser descubierto intentando abusar de un menor de edad, su madre tomó la decisión de pedirle que se fuera de su hogar. Hecho que se repitió pasado apenas un año, esta vez en una estación de tren en la ciudad de Bogotá, Colombia. En esta ocasión, Garavito afirma que solo quería abusar ligeramente del menor, quien, gritando, alertó a las autoridades. Dicho acto llevó a Garavito a ser judicializado bajo el delito de intento de violación. Este incidente provocó la ira de Manuel, su padre, quien le reclamó por atacar a un niño en vez de a una mujer. Estos hechos son más que suficientes para ofrecernos una visión inicial de quién fue este hombre y del entorno en el que creció. Sin embargo, esto solo es el comienzo de la macabra historia de la llamada Bestia de Génova. Quizá por la gravedad de los hechos o por el qué dirán, Garavito fue echado de la que durante años fue su casa, debido a sus comportamientos homosexuales. Sin embargo, lo que más sorprende de esta historia es que, a pesar de los antecedentes de abuso, un hombre como Garavito siguiera en libertad. Estudió marketing y trabajó como asistente en una caja de compensación familiar en la ciudad de Pereira, Colombia. Aunque fue despedido debido a su temperamento, según rumores, aprovechaba su puesto para ganarse la confianza de algunos padres y acercarse a las que posteriormente serían sus víctimas. Utilizaba esta posición como fachada para perfilar menores. A lo largo de su vida, Garavito desempeñó varios trabajos en áreas relacionadas con servicio al cliente, pero fue despedido debido a altercados que escalaban a situaciones físicas. Su comportamiento violento se convirtió en una característica predominante, lo que reflejaba el deterioro de su psique y su incapacidad para relacionarse de manera saludable con los demás. Luz María Campo Orozco, maestra de escuela, madre soltera y pareja sentimental de Garavito, afirma que cuando él estaba sobrio su comportamiento era ejemplar. Sin embargo, cuando el alcohol tomaba el control de su cuerpo, el hombre amoroso desaparecía y emergía la bestia. En estado de embriaguez, Garavito era descrito como un hombre exageradamente violento, que lanzaba amenazas a su padre, la figura que por tantos años le había causado daño. Juraba vengarse, aseguraba que lo iba a matar. Estos episodios de ira culminaban con actos violentos en contra de la que fuera su pareja de turno. Durante su vida adulta, Garavito intentó formar una familia, con la esperanza de que esto le brindaría un sentido de realización. Sin embargo, su cuadro clínico de psicosis, paranoia y depresión impidieron alcanzar dicho objetivo. Eventualmente se trasladó a la ciudad de Armenia, donde comenzó a practicar la fe pentecostal y asistir a reuniones de alcohólicos anónimos. No obstante, llevaba una doble vida que contrastaba con esta búsqueda de redención en la cual frecuentaba el Parque Valencia para contratar servicios de prostitución prestada por menores de edad. El 22 de abril de 1999 fue capturado infraganti mientras intentaba abusar de un menor de edad. Según la información proporcionada por la Fiscalía, un habitante de calle frustró el ataque al pasar por el lugar y escuchar los gritos de auxilio del menor, que llamaron de inmediato su atención. La escena, según el testigo, era profundamente perturbadora. Frente a él, Garavito estaba sobre el niño, quien se encontraba en estado de indefensión, pues la corpulencia del agresor le permitía someterlo con facilidad. A pesar de su temor, el habitante de calle atacó al agresor arrojándole piedras, logrando acertar varios golpes que hicieron que Garavito huyera del sitio sin lograr consumar el acto. Entre lágrimas, el menor relató a las autoridades lo sucedido, detallando las amenazas que Garavito le había hecho si intentaba resistirse. Enseguida comparto con ustedes un fragmento de la declaración de Garavito en la que asegura que estuvo bajo influencia de fuerzas demoníacas concedida al canal RCN. Voy al hotel a las 9 de la noche. Empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina.
Saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto cerca. Él estudiaba en el SENA, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio y él sigue gritando. Posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice: eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé y me arrepentí. Enterré el cuchillo. Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo. Así, después de un interrogatorio que duró más de 8 horas, Luis Alfredo Garavito terminó aceptando los cargos que la fiscalía le imputó. Finalmente, el 12 de octubre de 2023, la Clínica Santo Tomás de Valledupar informó a la prensa sobre la muerte de la bestia de Génova, quien falleció a causas naturales. Esperamos que este episodio en Steepcast Crónicas del Oculto te haya parecido interesante. No olvides seguirnos, darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para más contenido sobre los rincones más oscuros de la mente humana. Estás en Steepcast Crónicas del Oculto.